Buenas. En este video vamos a hablar sobre cómo definir una investigación cualitativa. Primero que todo, vamos a hacer un repaso por los principios de la investigación cualitativa. Básicamente, el planteamiento cualitativo normalmente comprende varios puntos, los cuales son el propósito y o los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las ciencias en el conocimiento del problema, y la definición inicial del ambiente o contexto. Eso, como podemos ver, de hecho va muy asociado a lo que nosotros estamos haciendo del proyecto, ya que precisamente son los puntos que nosotros tenemos que definir. Otras sugerencias para plantear el propósito son, usar palabras que sugieran un contexto exploratorio, ya sean razones, motivaciones, búsqueda, o sea, básicamente una palabra que nos dé alguna razón de ser y alguna razón de investigar. Y utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Entonces, básicamente, acá, como el objetivo que tenemos es entender el fenómeno, tenemos que tener bastante claros sus puntos. Dentro de otros puntos importantes que tenemos es emplear un lenguaje neutral no direccionado, evitar palabras principalmente adjetivos calificativos que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Esto básicamente quiere decir que no influenciemos el resultado de la investigación. Básicamente que hagamos la investigación y que nos dé el resultado real. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema, idea o idea central. Básicamente ese es pues el objetivo básicamente general, al menos del trabajo, por lo que hay que tenerlo bastante claro. Denotar la estrategia de investigación, básicamente el diseño básico y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Básicamente tener claro qué es lo que vamos a recolectar, porque es bastante importante, ya que tenemos que definir nuestras herramientas de recolección, además de muestreo que ahora vamos a ver a continuación, pero sí tenemos que tener bastante claro cuál es la data que vamos a recolectar. Mencionar los casos de estudio, unidades de muestreo o análisis, como les estaba mencionando, si son personas, hechos, productos, procesos, grupos, etcétera, qué es lo que se va a estudiar. Y identificar el lugar o ambiente de inicio del estudio. Esto es bastante importante, ya que nos va a dar un punto de partida para la investigación. En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa, ya que durante el proceso el investigador va generando la hipótesis del trabajo y se va afinando paulatinamente, conforme se recaban más datos o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Entonces, básicamente en esos estudios, conforme nosotros vamos avanzando y vamos recolectando data, vamos a ir formulando nuestra hipótesis. Vamos a ir formulando la misma o es el resultado del trabajo como tal. Y las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias. Entonces, esto quiere decir que básicamente sobre el investigador, sobre lo que él va descubriendo, se va a ir montando la hipótesis. Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto, lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder las preguntas de investigación. Básicamente, ya a partir de ahí, pues empezamos a centrarnos en realmente cuál es el objetivo de nuestra investigación, cuáles son las preguntas que tenemos que responder. Es importante que el investigador deba hacer una inmersión total en el ambiente. Esto quiere decir en lugares específicos sobre que se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen, además de observar lo que ocurre en el ambiente. Esto quiere decir desde lo más cotidiano hasta lo más inusual. Esto quiere decir que el investigador tiene que meterse completamente en el ambiente, el cual va a hacer la investigación, en el cual va a recolectar los datos. La bitácora diario de campo. Esto es bastante importante, ya que básicamente, pues, como dice su nombre, es un diario. Llevamos el registro de las descripciones del ambiente, iniciales o posteriores. Tenemos mapas, diagramas, cuadros, esquemas, listados de objetos, artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados. Entonces, básicamente nos funciona como un diario de qué es lo que hemos ido haciendo poco a poco en nuestra investigación y pues nos permite llevar un registro del mismo. Ahora, para lo que son, la muestra, básicamente las muestras por cuotas, se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia. Entonces, realmente son esos tipos de encuestas que realizan por teléfono, que realizan en supermercados, de qué es el producto que más usted compra, etc. Luego tenemos muestras orientadas a la investigación cualitativa, ya que son muestras orientadas directamente al tipo de investigación.
dentro de los cuales tenemos muestra diversa o de máxima variación, muestras homogéneas, encadeno por redes, de datos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativas, muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado y muestras por conveniencia. Entonces, básicamente acá, pues nosotros definimos el tipo de muestra que queremos tener dependiendo del tipo de investigación también que nosotros estemos realizando. O si, por ejemplo, la muestra de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado existe. O sea, si existen casos, existen muestras importantes o críticas, pues obviamente ese sería el instrumento de muestreo que podemos estar utilizando. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Básicamente, las unidades de análisis pueden ser personas, casos, como mencionábamos, significados, prácticas, episodios, encuentros, etcétera. Una gran cantidad de unidades de análisis que se pueden utilizar, pero lo importante es definirlo para tener claro cuál es la unidad que nosotros vamos a analizar. El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el de empático y debe minimizar el impacto sobre los participantes y el ambiente que puedan ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vidas asociadas con el problema de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nosotros como investigadores no debemos influir en las respuestas o influir en el estudio, porque si no lo estamos, para la redundancia, influyendo al resultado que nosotros queremos. Y no deberíamos buscar un resultado en específico, sino más bien en base a la data que nosotros recolectamos, obtener un resultado. Los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o métodos que también pueden cambiar en el transcurso del estudio. Observaciones, entrevistas, análisis de documentos, registros, etc. O sea, hay una gran cantidad de datos, como se pueden recolectar, para este tema. Los datos cualitativos son muy variados, pero en esencia son narraciones de los participantes, ya sea visuales, fotografías, videos, pinturas, auditivas, puede grabar a la persona que está entrevistando, textos escritos, expresiones verbales no verbales, además de las narraciones del investigador, que básicamente son notas de campo. Y bueno, en la investigación cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamentación, aproximación representativa de voces y capacidad de otorgar significado. Entonces, básicamente, se busca que en paralelo la investigación sea confiable, sea válida y que nos dé resultados que realmente nos representen lo que nosotros estamos investigando y al objetivo que queremos llegar. Para esta parte va a continuar mi compañero, por lo que hasta aquí llegaremos de momento. Gracias. Bueno, seguimos con la presentación sobre la investigación cualitativa, cómo definirla. Vamos a hablar sobre el diseño del proceso. Algo muy importante que el autor resalta es sobre el instrumento de recolección o que recolecta los datos y habla de que es el propio investigador, con un montón de herramientas que vamos a ver ahora más adelante. El investigador es el que recolecta estos datos. Eso es importantísimo en la parte cualitativa. Incluso el investigador puede ser parte de los datos que recolecta porque él puede ser parte del estudio también. Entonces dice que dentro del diseño del proceso, las unidades de análisis, entre otras, que tiene el investigador, son significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles, roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida y procesos. Podemos tomar todo eso para tener esa recolección de datos. Importante el concepto de observación, el autor nos lo recalca, que no es simplemente ver, sino que es todo un proceso de usar todos los sentidos, de ver el contexto, de investigar, de cuestionarnos por qué esto está así, por qué no fue de esta otra manera. La observación, cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos entrevistándola, cuando vamos a un lugar donde pasó algún suceso, nos da un montón de elementos de contexto que tenemos que tomar en cuenta en nuestra investigación. Entonces, la observación es un requisito importantísimo. Lo compara el autor con un investigador de criminalística, por decirlo así, que va a una escena del crimen y aunque sean detalles triviales, él los documenta, porque no sabemos cuál de esos detalles va a poder ser parte de la investigación.
Tenemos varios tipos de entrevistas, que es una de las herramientas más fáciles para la recolección de datos que se puede aplicar en cualitativo, de opinión, de expresión o sentimientos, de conocimiento, sensitiva, antecedentes y de simulación. Es importante, la parte cualitativa nos permite tener estas entrevistas de tipo de expresión o sentimientos que le dan valor agregado increíble a esta parte cualitativa. Grupos de enfoque es una herramienta que el autor resalta. Puedo tomar 10 o más personas, ponerlas a interactuar en un grupo específico, hablar sobre un tema que obviamente tenga que ver con investigación y ver y documentar esa interacción. Yo puedo ser parte también de eso y puedo investigar y ver esa relación que hay entre las personas y es una entrada muy rica de información. Puedo usar documentos, registros, materiales, artefactos para recolectores de información, biografías, historias de vida. Y muy importante, la acumulación de métodos de recolección de datos es una técnica, puedo decir que un concepto que el autor resalta y me dice que puedo usar varios datos para escribir una historia o escribir un resultado o describir algo que está pasando, que pasó. Por ejemplo, si yo tengo personas que lidiaron con un evento traumático, esa es mi investigación, tengo la entrevista con la persona, voy al lugar donde pasaron unas cosas y tengo el diario de la persona. Tengo 3 fuentes ahí que me hablan de la misma situación, entonces tengo una triangulación de estos métodos de recolección de datos. El análisis de datos cualitativos, explorar los datos, imponerles una estructura. Vamos a verlo ahora cómo las categorías son importantísimas, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible, crear una teoría fundamental de los datos. Bitácora de análisis. Esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis, las reacciones del investigador al proceso. Yo puedo tener o tabular todos estos fuentes o todos estos datos en una bitácora, columnar y decir lo que realmente pasó en una columna y luego pongo la columna a la par las reacciones que tuvo el investigador en este caso sobre estas cosas, estos eventos, estos cuestionarios o demás, es toda esta información que estamos recolectando. La codificación, que es un estándar para codificar todo lo que estamos recolectando, además de identificar experiencias, conceptos, elementos de datos, unidades, tomar decisiones acerca de qué piezas se embonan entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para conformar patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos. Importante, ahora sí, categorías. Son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes que tengan un significado. Bitácora de análisis o analítica sirve para asegurar la aplicación coherente de las reglas emergentes que guían la generación de las categorías y sus definiciones, así como la asignación de unidades posteriores a las categorías que ya surgieron. Entonces, según lo explica el autor, una categoría, como vimos acá, puede ser un concepto, puede ser una experiencia, una idea, puede ser algo que yo vea que se va a agrupar muchas de las experiencias, muchas de las entradas que estoy teniendo en eso. Por ejemplo, si estoy viendo que en la investigación que estoy dando hay violencia doméstica, violencia por género, violencia patrimonial, una categoría puede ser violencia. Y puedo agrupar todas estas dentro de violencia, es decir, son parte de esa categoría. Muy importante generar hipótesis, explicaciones y teorías. Este cuadro que nos da el autor es muy rico, siento yo, en cuanto a cuáles son los pasos para poder generar hipótesis, explicaciones y teorías. Entonces, la primera es una revisión general de los datos, luego dividimos los datos en unidades o fragmentos, codificamos las unidades, que puede ser cualquier código, el numérico, alfanumérico, demás, y generamos las categorías. Luego, reducimos la redundancia de las categorías, y se repiten, las reducimos, y las agrupamos en temas. Muy importante, agrupar las categorías en temas. Y vean cómo vamos disminuyendo toda la cantidad de datos que teníamos ya cuando terminamos por agrupar las categorías en temas. ¿Okay? Tenemos un montón de entrevistas, un montón de documentos, un montón de videos, de audios y demás, y vamos metiéndolos cada vez, dividiéndolos en factores que me dan menos desorden, por decirlo así. Hipótesis, expresiones de teorías, puedo usar diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, matrices, metáforas, establecimiento de jerarquías y calendarios. Esto es importante
porque estas categorías no están solas, no son aisladas, la mayoría del tiempo tienen relaciones unas con otras. Estos diagramas me permiten ver esa relación de forma visual, las matrices también. La metáfora es una forma de prosa, de decir lo que estoy viendo. Puedo establecer jerarquías, da un valor agregado increíble. Incluso puedo proponer cosas cronológicas en calendario. Tengo los tipos o los diseños, por decirlo así, investigación cualitativa, que está la teoría fundamental, desarrollar teoría basada en datos empíricos. Los diseños etnográficos, investigamos grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona lugar, detecta participantes, recolecta, analiza datos. Diseños narrativos que contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias, historias individuales, hechos, secuencia de eventos, resultados, identifica categorías. Diseños fenomenológicos, su propósito principal es explorar, describir, comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Investigación de acción, su precepto básico es que debe conducir a cambiar. Por tanto, ese cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación, sin dar al mismo tiempo que se interviene. Esto es importantísimo porque el investigador es parte. Diseños fenomenológicos, su propósito es explorar, describir, comprender. Y investigación de acción, que era el que ya hemos visto, que es conducir a cambiar, por tanto, ese cambio se debe incorporar en el propio proceso de investigación. Ok, ahora sí, el reporte cualitativo, que es al final lo que voy a mostrar de toda la investigación. Tiene una portada, tiene índices, tiene resumen, y el cuerpo del trabajo tiene introducción, antecedentes, revisión de la literatura, el método, análisis y resultados, una discusión, referencias bibliográficas y apéndices. Este gráfico, para mí, que nos da el autor, es muy rico y viene una estructura de reporte cualitativo. Tengo unidades y categorías, relaciones entre las categorías, que ya hemos hablado, agrupación en temas, hay relaciones entre los temas. Entonces vengo y veo los patrones que hay, los descubrimientos que yo puedo dar con esos patrones, y ahora sí hay dependencia, credibilidad, transferencia, confirmación, así como los demás criterios de rigor cualitativo. Dentro del reporte cualitativo yo puedo usar elementos gráficos, al igual que los reportes cualitativos. Puedo usar mapas, diagramas, matrices, jerarquías de calendario, le da mucho valor agregado. Soporte de las categorías, que es una tablita con todas las categorías. Y por último, ya en la discusión tengo conclusiones, recomendaciones y las implicaciones que yo analicé de toda la investigación cualitativa que he hecho como investigador. Y con eso cerramos el tema de esta semana. Muchas gracias.